Nada de lo que veo en esta habitación, en esta calle, desde esta ventana, en este lugar, significa nada. Nada de lo que veo en esta habitación, en esta calle, desde esta ventana, en este lugar, significa nada. En esta lección se nos pide que miremos a los objetos de nuestro alrededor sin juzgar. Nosotros pensamos que nuestra mano es más importante que una mesa, que nuestro cuerpo es más importante que una silla. Valoramos unas cosas más que otras. Sin embargo, en esta lección se nos está llevando a que nos demos cuenta de que no hay cosas aquí que sean más importantes que otras. Todas forman parte de la ilusión. Si creo que unas cosas son más importantes que otras, estoy creyendo que hay una jerarquía de ilusiones. No es lo mismo que se rompa una mesa que yo me rompa una pierna. Fíjate que se nos dice que no convirtamos estos ejercicios en un ritual, porque los rituales están diseñados para alejar de nuestra conciencia el hecho de que somos una mente. Y el propósito de un curso de milagros es que recuperemos la conciencia de que somos mente. Esta lección está intentando sembrar en nuestra mente la idea de que realmente no entendemos nada de lo que vemos. Nuestra creencia de que creemos nos cierra la mente a una comprensión más elevada. Lección 2. Con explicación. Le he dado a todo lo que veo en esta habitación, en esta calle, desde esta ventana, en este lugar, todo el significado que tiene para mí. Le he dado a todo lo que veo en esta habitación, en esta calle, desde esta ventana, en este lugar, todo el significado que tiene para mí. El ego jamás podrá entender lo que es el significado verdadero, es decir, el perdón. Es importante realizar esta lección sin darle mayor valor a unos objetos que a otros, sino hacerlo de forma indiscriminada, sin seleccionar lo que es más importante o menos importante para nosotros. Aquí Jesús nos está enseñando a generalizar. Ahora nuestra atención es muy selectiva, le prestamos más atención a aquellos objetos que destacan, es decir, a aquellos que nos llaman la atención. Jesús nos quiere enseñar en esta lección que no hay significado de por sí en nada de lo que vemos. Nuestra percepción está formada por nuestra mente. Piensa en alguien que te ha traicionado e intenta decir: yo le he dado a esta situación este significado. Verás cómo rápidamente sentirás una resistencia que tiende a negar esta idea y verla afuera, como que fue otro allí fuera que provocó que tú te sintieras traicionado. O intenta practicar esta idea con una fotografía de alguien a quien tú quieres mucho. Inténtalo, practica. Lección 3 de un curso de milagros. No entiendo nada de lo que veo en esta habitación, en esta calle, desde esta ventana, en este lugar. Nosotros vemos con nuestros ojos, que no ven, ya que fueron fabricados para mirar afuera de la mente, mientras que la verdadera visión tiene que ver con el aspecto interno de la mente. El propósito de esta lección es retirar la densa película de asociaciones pasadas que hemos proyectado sobre todo, para que podamos volver a ver las cosas limpias y darnos cuenta de que no entendemos nada en absoluto. Es decir, que dejemos de interpretar lo que vemos. Para aprender, tenemos que desaprender lo que hemos aprendido. Abrir nuestra mente a una nueva comprensión.
Lección 4 de un curso de milagros. Estos pensamientos no significan nada. Son como las cosas que veo en esta habitación, en esta calle, desde esta ventana, en este lugar. Este es un ejercicio importante y se repetirá de vez en cuando de forma ligeramente distinta. Nuestra meta es entrenarte en los primeros pasos hacia el objetivo de poder separar lo que no tiene significado de lo que sí lo tiene. Representa el primer esfuerzo en el objetivo a largo plazo de aprender a ver que lo que carece de significado se encuentra fuera de ti y lo significativo dentro. Es también el comienzo del entrenamiento que le permitirá a tu mente distinguir entre lo que es lo mismo y lo que es diferente. Al usar tus pensamientos como sujetos para la aplicación de la idea de hoy, identifica cada uno de ellos por la figura o acontecimiento central que contenga. Por ejemplo, este pensamiento acerca de espacio no significa nada. Es como las cosas que veo en esta habitación, en esta calle, etc. Puedes aplicar la idea asimismo a cualquier pensamiento en particular que reconozcas que es perjudicial. Esta práctica es útil, pero no sustituye al procedimiento de selección más al azar que debe seguirse al llevar a cabo los ejercicios. En cualquier caso, no examines tu mente por más de un minuto. Aún no tienes suficiente experiencia como para poder evitar la tendencia a preocuparte innecesariamente. Además, puesto que estos ejercicios son los primeros de su índole, tal vez te resulte especialmente difícil suspender todo juicio en conexión con tus pensamientos. No repitas los ejercicios más de 3 o 4 veces al día. Volveremos a ellos más adelante. No solo lo que vemos no tiene significado, sino tampoco nuestros pensamientos tienen significado. Nuestra percepción y nuestros pensamientos son variables, por lo tanto no son inmutables, por lo tanto no son de Dios, es decir, provienen del ego. Bueno y malo son conceptos. La salvación es el escape de todos los conceptos. Lo que carece de sentido se encuentra afuera. Lo significativo, lo real, se encuentra adentro. El ego quiere mantenernos pensando que todo lo que carece de significado es verdadero, para así ocultar lo que sí tiene significado. Lo que nosotros llamamos pensar no es pensar. Cuando aprendamos a mirar a estos supuestos pensamientos, nos daremos cuenta de lo vacíos que son. Esta lección entrena nuestra mente a reconocer lo que es lo mismo y lo que es diferente. Nos enseña a hacer, como dice el texto, un uso acertado del juicio, que significa observar nuestros pensamientos. Lección 5. Nunca estoy disgustado por la razón que creo. Nunca estoy disgustado por la razón que creo. Todos creemos que estamos enfadados por lo que ocurre afuera, en el mundo. Jesús nos invita a practicar con personas o situaciones específicas hasta que aprendamos a generalizar. Siempre creemos que sabemos por qué estamos enfadados o enojados. Se nos invita a examinar nuestra mente para que aprendamos a mirar adentro.
También tendemos a hacer jerarquías de nuestro enojo. Si pasó algo sin importancia, eso no nos afecta tanto. Pero hay otras que nos afectan mucho. Jesús nos lleva a que nos demos cuenta que todos los disgustos son iguales, que todos perturban nuestra paz mental por igual. Esta lección nos enseña que nuestras emociones negativas no son unas diferentes que otras. No se nos pide que no estemos disgustados, sino que nos demos cuenta que estos sentimientos que estamos experimentando no son por la razón que creemos. Que nos demos cuenta que siempre la causa está en nuestras mentes. Lección 6. Con explicación. Estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. No hay disgustos pequeños, todos perturban mi paz mental por igual. Y no puedo conservar esta forma de disgusto y al mismo tiempo desprenderme de las demás. Para los efectos de estos ejercicios, pues las consideraré a todas como si fuesen iguales. Lo que nos disgusta no es lo que vemos fuera de nosotros, sino lo que se encuentra dentro de nosotros. Lo que yo pienso que veo no es más que una proyección de un pensamiento en mi mente, y este pensamiento, el de estar separado de Dios, tampoco se encuentra ahí. En esta lección se nos pide que busquemos algo que nos disguste en nuestra mente y que le apliquemos la idea. Si nuestra meta es la paz mental, tenemos que aprender a tratar con todos nuestros disgustos como si tuviesen la misma importancia, para que aprendamos así a reconocer lo que es lo mismo y lo que es diferente. Si considero unos menores o mayores que otros, no dejaré que estos disgustos desaparezcan. Lección 7. Con explicación. Solo veo el pasado. Solo veo el pasado. El pasado se equipara con la separación, la cual demuestra que yo soy un individuo autónomo de Dios. Si me siento disgustado es porque estoy equiparando algo que acaba de suceder con algo que ha sucedido en el pasado. El propósito de esta lección es empezar a cambiar nuestra idea acerca del tiempo, que son la base de todo lo que vemos y creemos. Todo lo que pensamos que sabemos está basado en el pasado. Miramos al presente a través del filtro de nuestro aprendizaje anterior. Se nos está enseñando que nuestras experiencias son falsas. El curso insiste en que no dejemos que nuestro aprendizaje del pasado sea la luz que nos guíe en el presente. Necesitamos en cada momento dirigirnos al Espíritu Santo y pedirle que nos enseñe a ver las cosas con sus ojos. Lección 8. Con explicación. Mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. Mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. Esta lección nos enseña que lo que vemos carece de significado, porque lo que vemos proviene de lo que pensamos, y lo que pensamos en nuestras mentes, identificadas con el ego, carece de significado porque niega el verdadero significado con mayúsculas. Su propósito es que te des cuenta que tu mente pasa la mayor parte del tiempo vacía, porque siempre está contemplando lo que no está ahí, es decir, el pasado, en lo que no es nada, y mientras piensa en lo que no es nada, ella misma está vacía. Si reconocemos esta nada, quedará sitio para que entre algo nuevo, es decir, para que entren los pensamientos reales. Estamos viendo reflejos de recuerdos de una ilusión. Para abrirnos a la visión, tenemos que dejar de bloquear la verdad con estas imágenes mentales sin significado de algo que no está aquí. El primer paso hacia la visión es hacernos conscientes de las cosas que no son visión,
que son los pensamientos que normalmente llenan nuestra mente. Aprender a observar nuestros pensamientos desarrolla el desapego mental. Lección 9. Con explicación. No veo nada tal como es ahora. No veo nada tal como es ahora. No es necesario nuestro entendimiento, lo que es necesario es que estemos dispuestos a aceptar que no entendemos nada. Así estaremos abriendo el camino para que el Espíritu Santo nos enseñe. En nuestra arrogancia creemos que no hay nada que necesitemos aprender. Es muy difícil para nuestra mente no entrenada creer que lo que vemos no se encuentra ahí. Estos ejercicios intentan deshacer tu ilusión de que entiendes las cosas y al eliminar ese bloqueo, permitir que la verdadera comprensión surja. Que nos resistamos a esta idea no implica que no la apliquemos. Lección 10. Con explicación. Mis pensamientos no significan nada. Mis pensamientos no significan nada. Nosotros pensamos que pensamos y pensamos que nuestros pensamientos son muy importantes, que hay unos pensamientos más importantes que otros. El tú que mira a estos pensamientos sin clasificarlos ni interpretarlos es la parte de la mente que es capaz de tomar decisiones. Observa tu ego junto a esa parte de tu mente, el Espíritu Santo, y fíjate cómo es capaz de tomar un fragmento de aquí, una pieza de más allá, y tejer con ellas una representación aparentemente completa, con el propósito de demostrar que estás en lo cierto acerca de lo que percibes, y de que eres una víctima del mundo. Que tú tienes razón y que todos los demás están errados, incluyendo el Espíritu Santo. El tú, que mira estos pensamientos sin significado, es la parte de nuestra mente que es capaz de tomar decisiones. Reconocer que hemos estado preocupados con pensamientos que no son reales, que no existen, nos facilitará el camino para descubrir nuestros pensamientos reales. Todos los pensamientos de los que somos conscientes no son reales. Lo que se nos está enseñando en esta lección es a desapegarnos de nuestros pensamientos y a convertirnos en el testigo u observador. Lección 11. Con explicación. Mis pensamientos sin significado me están mostrando un mundo sin significado. Mis pensamientos sin significado me están mostrando un mundo sin significado. El propósito de esta lección es cambiar cómo vemos ahora la relación causa y efecto en nuestra percepción. Lo que vemos fuera de nosotros es la proyección de nuestros pensamientos. La mente es principal y el mundo es secundario. Creemos que el mundo es causa de lo que pensamos y el curso nos está enseñando que la mente es causa y que el mundo es efecto. Se nos dice que en esta idea reside la certeza de nuestra liberación, porque si lo que vemos fuera está siendo causado por nuestros propios pensamientos sin significado, entonces no hay nada a lo que culpar en el mundo. Todo lo que necesitamos es corregir nuestros pensamientos. Podemos perdonar lo que vemos porque no tiene significado. Solo condenamos y juzgamos cuando interpretamos lo que vemos. Si todo está en mi mente, ¿qué es la causa? Entonces, ¿cómo puedo juzgarlo? Lección 12. Con explicación. Estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene significado.
Estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene significado. Jesús no nos está diciendo que neguemos lo que percibimos, sino que nos está diciendo que lo que percibimos no es real. Él no nos dice que debemos negar nuestras experiencias. Lo que quiere es ayudarnos a darnos cuenta de dónde provienen todas estas experiencias. Si estoy intranquilo, no es a causa de lo que alguien o algo me ha hecho. Este ejercicio nos ayuda a aceptar que el mundo es verdaderamente una pizarra en blanco, que primero debemos borrar lo que hemos escrito en ella, para luego ver lo que Dios ha escrito. No podemos aceptar que nuestra pizarra esté vacía, que sea un lienzo sin pintar. Nosotros queremos pintarlo con nuestro significado. Y cuando lo hacemos, no nos gusta lo que vemos. Nosotros queremos hacer nuestra propia cosa, que las cosas sean como yo digo. Deja que el mundo pierda significado para ti. Deja que sea lo que es. No conozco el significado de nada, incluido esto. No sé, por lo tanto, cómo responder a ello. No me valdré de lo que he aprendido en el pasado para que me sirva de guía ahora. Nuestro miedo radica en que si no pensamos nosotros primero nuestras cosas, Dios vendrá y nos ganará de mano y va a pensar Él por nosotros. Vaya a saber qué, que seguro no va a estar de acuerdo con lo que yo pienso. Qué locura, ¿no? Bueno, eso es lo que hacemos. Vaya lío. Lección 13. Con explicación. Un mundo sin significado engendra temor. Un mundo sin significado engendra temor. Si lo que yo veo en el mundo no tiene significado, el pensamiento dentro de mí que dio origen a eso tampoco tiene significado. Si yo soy mis pensamientos, yo no tengo significado alguno, lo cual quiere decir que no existo. Si percibo algo ahí fuera que pienso que tiene algún efecto en mí, ya lo he declarado como real, y lo que yo quiero es mantener este pensamiento para que siga siendo real, así yo puedo ser real. Para el ego, la competencia es la naturaleza de su relación con Dios. El ego siempre cree que él tiene que hacerse cargo de lo que sucede. El pensamiento oculto del ego es: yo he asesinado a Dios para poder ser yo. El ego, ¿qué hace? Proyecta este pensamiento para ponerlo en Dios y así afirmar que Dios es el que me quiere matar a mí. Este mismo pensamiento es el que proyectamos en los demás y creemos que la gente está allí, fuera, para conseguir algo de nosotros, ya sea para herirnos, para sabotearnos, porque nosotros nos hemos acusado de hacerle esto a otros y hacérselo a Dios. Tú nunca odias a tu hermano por sus pecados, sino únicamente por los tuyos. Este miedo a la ira de Dios la hemos ocultado en nuestro inconsciente muy profundamente y esta lección intenta sacarla a la luz. Cuando vemos lo que no tiene significado, se produce ansiedad en nosotros, pues tememos al significado que Dios le dé a lo que vemos. Tenemos miedo a dejar algo sin significado. Es importante darnos cuenta de esto, para así no interpretar lo que ocurre en nuestra experiencia y dejar el significado en manos del Espíritu Santo. Estar dispuestos siempre a decir: no sé lo que esto significa. Lección 14. Con explicación. Dios no creó un mundo sin significado. Dios no creó un mundo sin significado. Si yo percibo un mundo, quiere decir que hay uno que observa y que está lo observado.
Esto demuestra que estamos en la dualidad. Los pensamientos de ataque en mi mente no aparecen por arte de magia, sino que aparecen porque tengo miedo del amor y de la paz, que empiezan a despuntar en mi mente si me mantengo tranquilo. Tengo miedo a que desaparezcan mis pensamientos, pues así solo quedaría el mundo de Dios y yo desaparecería. Es decir, perdería mi identidad con minúscula para recordar mi identidad con mayúscula. Los estudiantes del curso lo que hacemos es negar el ego, es decir, la dificultad a mirarlo y también a dejarlo ir. Queremos suavizar lo máximo este proceso y hacerlo agradable, pues estos pensamientos lo que literalmente te están diciendo es que no existes. Jesús nos guía para que entendamos que la carencia del significado del mundo que percibimos proviene de la falta de significado del mundo que hemos hecho real en nuestras mentes, para que lleguemos a entender que en el núcleo de todos estos pensamientos sin significado se encuentra el más terrible de todos, que estamos en competencia con Dios y que Dios ciertamente terminará destruyéndonos. Es importante entender que ese pensamiento también es solo una defensa, pues este pensamiento dice que yo existo, que soy importante y que tengo el poder de hacer que Dios se enfade, e incluso que Dios piense con el nivel de demencia con el que pienso yo. Lección 15. Con explicación. Mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado. Mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado. Todo lo que vemos se compone de imágenes hechas con nuestros pensamientos, y debido a que nuestros pensamientos aparecen como imágenes, no reconocemos los pensamientos como que no son nada. Le hemos dado a nuestros ojos físicos la función de ver imágenes de pensamientos, para probar que los pensamientos en los que creemos son verdaderos. Nuestros ojos nos están mostrando los errores de nuestra propia mente. En cambio, la visión espiritual puede mostrarnos que hay algo más allá de lo físico. Las imágenes son lo que percibimos en el mundo externo, debido a que el ego toma los pensamientos de separación, pecado, culpa y miedo, y los proyecta para que los veamos en el mundo y así no tener que aceptar que están dentro de nosotros. Las imágenes que vemos fuera provienen de nuestros pensamientos internos. Si no reconocemos esto, no podremos aceptar que los pensamientos no significan nada. Son simplemente una defensa en contra de la realidad de quienes somos. Jesús nos dice: los pensamientos que piensas. Nosotros, en realidad, pensamos que estamos pensando. El problema fundamental del ego reside en que pensamos. No es el hecho de que pensamos, sino el hecho de que pensamos de que podemos pensar. Lección 16. Con explicación. No tengo pensamientos neutros. No tengo pensamientos neutros. El propósito de esta lección es aprender que cada pensamiento tiene efectos y que cada uno produce miedo y conflicto o amor y paz. Darnos cuenta de que al albergar un pensamiento de miedo estamos causándonos miedo a nosotros mismos. Los pensamientos falsos solo fabrican ilusiones. El haber fabricado un mundo y un cuerpo hace que el Hijo de Dios no pueda percibirse como una mente. Jesús nos enseña en esta lección a que asumamos el compromiso de elegir los pensamientos que ocupan nuestra mente y que a la vez tomemos conciencia de los efectos que producen en el mundo que nos rodea. Cada pensamiento produce amor o miedo. Esta lección se propone restaurar a nuestra conciencia el poder de nuestras mentes.
Cada pensamiento merece que me ocupe de él. Todos los pensamientos de miedo son destructivos por igual, así como lo son igualmente de reales. Todo lo que vemos es el resultado de nuestros pensamientos, tanto en el nivel de la forma como en el nivel de nuestra interpretación. Siempre la mente está expresando amor o miedo. La mente nunca duerme. Jesús quiere que nos demos cuenta de la relación causal que existe entre nuestros pensamientos y lo que percibimos. La mente es la causa y el mundo el efecto. Lo que importa no es lo que vemos, sino cómo lo vemos. Percepción en un curso de milagros es interpretación. Nosotros no podemos separar nuestra percepción de la realidad objetiva de nuestra interpretación. De la misma manera interpretamos desde nuestras creencias, desde nuestro concepto del yo. Esta lección pretende que nos quede claro que nuestros pensamientos no dan lugar a un mundo, sino a la percepción de un mundo, pues en realidad no hay mundo ahí fuera. Lo que vemos en el exterior no es neutral, porque lo que pensamos en nuestro interior no es neutral. Lección 17. No veo cosas neutras. No veo cosas neutras. Pensamos que los acontecimientos externos causan que veamos ciertas cosas, pero son nuestros pensamientos los que causan lo que vemos. El pensamiento viene primero. No hay nada fuera de nuestra mente que haya causado que me sienta de una manera determinada. El propósito de esta lección es ver cómo nosotros reaccionamos a lo que vemos fuera de nosotros. Nuestra mente está programada para pensar que es el mundo el que nos afecta y que los malos están allí fuera en el mundo. La percepción es el efecto causado por nuestros pensamientos. La percepción es algo variable. Lo que pensamos con respecto a algo o a alguien hoy, mañana puede ser totalmente diferente. No vemos cosas neutras porque no tenemos pensamientos neutros. Por ejemplo, una silla es neutra en sí misma, pero no la vemos así, porque nuestra percepción de ella surge de pensamientos que no son neutrales. Entonces le damos nuestro significado. Lección 18. Con explicación. No soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver. No soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver. Esta lección se propone enseñarnos que nuestros pensamientos afectan a todas las mentes, porque las mentes están unidas. Un cambio en el modo en el que veo las cosas puede tener efectos milagrosos en las personas a mi alrededor. La percepción no solo es lo que vemos, sino cómo lo vemos. Lección 19. Con explicación. No soy el único que experimenta los efectos de mis pensamientos. No soy el único que experimenta los efectos de mis pensamientos. Estamos muy seguros de que el mundo existe fuera de nosotros. Creemos que el mundo está separado de nuestra mente. Para explicar esta lección podemos utilizar la analogía del cine. Lo que vemos en la pantalla del cine no es más que una película que un proyector proyecta hacia afuera. Sin embargo, lo que está en la pantalla nunca abandonó su fuente, la película que se está ejecutando a través del proyector. Lo que está en la película es lo que el guionista, director, productor, actor, actrices quería que estuviera en la película. La película es exactamente como lo hemos elegido y la hicimos para poder verla ahí fuera.
Ahora me olvidé que es mi película y creo que es real. Y que lo que veo en la pantalla no tiene nada que ver conmigo. Pensar y ver ocurren al mismo tiempo. Pensar es la causa, ver es el efecto. Cuando pensamos, vemos, por eso se nos hace difícil reconocer al pensamiento como la causa. El truco del ego consiste en que creamos que parezca lo contrario. Y por eso creemos que lo que vemos es la causa de lo que pensamos. Todas las mentes están unidas y son parte de la única mente. Entonces puedo elegir paz por toda la mente. Si yo sano, sanamos todos. Lección 20. Con explicación. Estoy decidido a ver. Estoy decidido a ver. Verás lo que desees ver. Esta es la verdadera ley de causa y efecto, tal como opera en el mundo. El propósito de esta lección es estar decidido a ver y así recibir la visión. Nosotros realmente queremos ser libres de nuestra culpa. Queremos ser felices y estar en paz. El problema es que no queremos ver con los ojos del espíritu, sino que queremos ver con el ego. Pues si vemos con los ojos del espíritu, ya no podemos culpar a nadie de lo que nos pasa. Tenemos que estar muy motivados para querer alcanzar la visión. Y querremos alcanzar la visión cuando nos demos cuenta de que esto es lo único que nos traerá felicidad. Vemos lo que queremos ver. Lección 21. Con explicación. Estoy decidido a ver las cosas de otra manera. Estoy decidido a ver las cosas de otra manera. Estoy decidido a ver, nombre de la persona, de otra manera. Estoy decidido a ver, especifica la situación, de otra manera. Trata de ser tan específico como te sea posible. Puede, por ejemplo, que concentres tu ira en una característica determinada de alguna persona en particular, creyendo que la ira se limita a ese aspecto. Si tu percepción sufre de esa forma de distorsión, di: estoy decidido a ver, precisa la característica, de, nombre de la persona, de otra manera. Creemos que nuestros enfados, si son pequeños, no son importantes, y otros, al ser más grandes, son muy pero muy importantes. Y está justificado sentir ira. La ira nunca está justificada. En esta lección se nos pide que tomemos la decisión de ver situaciones concretas que nos producen ira de otra manera. Esta lección apunta a que cambiemos nuestra percepción. Estamos enojados con nosotros mismos, pero siendo incapaces de soportar la culpa por el odio a nosotros mismos, lo proyectamos en otros. El ego siempre trata de convencernos de que la causa de la ira está afuera y no dentro. Decirle no al ego es la única manera de aprender a ver. Lección 22. Con explicación. Lo que veo es una forma de venganza. Lo que veo es una forma de venganza. Estamos viendo este mundo porque en alguna parte de nuestra mente, una parte que hemos escondido de la conciencia, queremos verlo. La ira y ataque que vemos en el mundo es el reflejo de la intensidad de nuestra rabia interna.
No podemos ver la rabia porque la hemos negado y proyectado fuera. La venganza es lo que llena mi mente, aunque yo no sea consciente de ella. El hecho de que vea venganza en el mundo es la prueba de que está en mi mente. Esta lección tiene como propósito ayudarnos a cambiar nuestra manera de ver. Mientras pensemos que existimos como cuerpos y que somos especiales, ya sea positivo o negativamente, esta lección provocará en nosotros ansiedad y resistencia. ¿Es este el mundo que realmente quiero ver? La respuesta es, sin duda, evidente. Lección 23. Con explicación. Puedo escaparme del mundo que veo renunciando a los pensamientos de ataque. Puedo escaparme del mundo que veo renunciando a los pensamientos de ataque. Todavía nos encontramos en la etapa de identificar la causa del mundo que ves. Cuando finalmente aprendas que los pensamientos de atacar y los de ser atacado no son diferentes, estarás listo para abandonar dicha causa. Cada pensamiento de ataque contiene dos aspectos: los pensamientos de ataque que proceden de ti y los pensamientos de ataque hacia ti. Solo podemos escaparnos del mundo que vemos mediante una acción de la mente, abandonando nuestros propios pensamientos de ataque. Solo podemos cambiar la forma en que observamos el mundo. Primero tenemos que identificar a la mente como causa, es decir, darnos cuenta de que somos responsables de lo que vemos. Luego tenemos que elegir cambiar nuestros pensamientos. Ya no quiero más estos pensamientos. Recordemos que un pensamiento de ataque no es solo un pensamiento de ira o resentimiento que tengo hacia otro. Es también un pensamiento de ser atacado por otro. A medida que aprendemos que no hay diferencia entre el autoataque, culpabilidad y el ataque, nos damos cuenta de que el ser una víctima es una adicción que tiene nuestra mente. Lección 24. Con explicación. No percibo lo que más me conviene. No percibo lo que más me conviene. Esta lección nos introduce en el tema de la humildad. Nosotros estamos seguros de que sabemos lo que es mejor para nosotros y para los demás. Esta lección apunta a que nos demos cuenta de que somos propensos a exigirle a cada situación un gran número de cosas que no tienen nada que ver con ella. Que tenemos metas que por lo general son contradictorias. Que ponemos expectativas en las situaciones que tenemos que afrontar en nuestras vidas, esperando que ocurran los resultados que nosotros queremos. Si creo saber lo que más me conviene, no se me puede enseñar lo que es verdad. El mejor resultado mental que puedo mantener es el no sé. Nuestra experiencia como cuerpos físicos tiene como finalidad erradicar nuestra tensión de la mente, que es donde se encuentran tanto el problema como la solución. Podemos tener preferencias como personajes, pero en realidad no sabemos si eso que decimos querer es lo que realmente nos conviene. Lección 25. Con explicación. No sé cuál es el propósito de nada. No sé cuál es el propósito de nada. Creemos estar aquí para satisfacer nuestra necesidad de ser especial, cuando realmente nuestro verdadero propósito es aprender a perdonar, aprender a mirar todo de otra manera.
El propósito del mundo es ser un salón de clases en el cual, a través de nuestras relaciones, aprendemos nuestras lecciones de perdón. Y así aprendemos a perdonarnos. Toda la base de nuestros juicios está equivocada, porque se basa en la idea de que hay cosas fuera de nosotros, que son diferentes de nosotros. No hay nada fuera de nosotros, todo forma parte de nosotros. Reconocer nuestra ignorancia es el nacimiento de la salvación, porque mientras no aceptemos que no sabemos, no pediremos ayuda. El verdadero conocimiento llega cuando digo no sé. Lección 26. Con explicación. Mis pensamientos de ataque atacan mi invulnerabilidad. Mis pensamientos de ataque atacan mi invulnerabilidad. El propósito de esta lección es que nos demos cuenta de que la razón de que nos sintamos vulnerables no se debe a la manera en que nos trata el mundo, sino debido a nuestros propios pensamientos de ataque. Solo abandonando nuestros pensamientos de ataque es como nos sentiremos invulnerables. Es nuestra creencia de que podemos atacar lo que hace que tengamos miedo del ataque que pueda venir desde fuera. Nuestro miedo al ataque procede de la proyección de nuestra propia creencia sobre nosotros mismos. Creemos que no somos un ser completamente amoroso, sino que somos malvados, malignos y perversos. Lo que parece estar fuera es una ilusión, y si es una proyección del sistema de pensamiento del ego, entonces el ego también es una ilusión. Reconocer esto es el fin del ego. El ego y el espíritu no se conocen entre sí. La mente separada solo puede mantener la separación disociando. La dinámica de la disociación es la que nos permite mantener creencias contradictorias en nuestra mente. La disociación es una manera distorsionada de pensar, por el cual la mente mantiene dos sistemas de creencias que no pueden existir al mismo tiempo. No se puede tener a los dos, pues uno niega al otro. La percepción es la interpretación, es decir, la forma en que vemos, no lo que vemos. Nunca podemos estar enojados con un hecho. Siempre es nuestra interpretación del hecho lo que da lugar a las emociones. Creemos ser hijos de dos, de Dios y del ego, en lugar de ser el Hijo de Dios, Cristo. Lección 27. Con explicación. Por encima de todo, quiero ver. Por encima de todo, quiero ver. Si no hay motivación para aprender, es decir, si realmente no quiero ver, no veré. Pero si quiero ver, veré. Esta lección nos acerca a que tomemos la firme decisión de querer alcanzar la verdadera visión. Jesús nos pide en esta lección que no interpretemos las palabras por encima de todo como un sacrificio, sino que tomemos conciencia de la resistencia que esta lección nos provocará, pues ver a través de la visión de Cristo implica que ya no queremos ver con el ego. Optar por la visión significa que hemos dejado de invertir en nuestro especialismo. Lección 28. Con explicación. Por encima de todo quiero ver las cosas de otra manera. Por encima de todo quiero ver las cosas de otra manera. El propósito de esta lección es el que nos comprometamos a ver de verdad, a que retiremos todas nuestras ideas preconcebidas sobre las cosas y abramos nuestra mente para verlas con la verdadera visión. Tenemos que entender que un curso de milagros siempre se refiere al contenido, no a la forma. Darnos cuenta de que toda nuestra identidad se basa en una mentira es reconocer que estamos equivocados y que Jesús tiene razón.
En cuanto a la forma, todas las cosas del mundo son claramente diferentes y tienen un propósito diferente uno del otro, pero todas las cosas, en cuanto al contenido, comparten el mismo propósito, el de sanar la mente mediante el perdón. Por eso, este es el camino de la humildad, pues si creemos que sabemos, nunca estaremos abiertos para recibir la respuesta y así aprender la verdad. Lección 29. Con explicación. Dios está en todo lo que veo. Dios está en todo lo que veo. El objetivo de esta lección es ver el propósito santo en todo. Todo lo que vemos no tiene un propósito eterno. Todos sus propósitos son pasajeros. Dios no está en una silla física, pero Él puede verse a través de o por medio de ella. Nada es como a nosotros nos parece que es. Su santo propósito está más allá de nuestro limitado alcance. Esta lección apunta a que nos demos cuenta de la diferencia entre ver con los ojos físicos y la visión, la cual no tiene ninguna relación con los ojos físicos. Solo la visión nos permite ver a Dios en todo. Para ver como Dios ve, tengo que pasar por alto mi manera de ver a través del ego. La visión tiene que ver con una actitud interna, la de haber elegido a Jesús como nuestro Maestro y ver a través de sus ojos. Ver y pensar son lo mismo, es decir, que pensar con Dios es ver como Él. La percepción viene de los pensamientos, es decir, que si pienso con Dios, veré como Dios. Veré inocencia en todo. Percibimos fuera lo que está en nuestro interior. Un curso de milagros nos enseña que el mundo de los fenómenos es una ilusión. La verdadera actividad es la que ocurre en la mente, no la que ocurre en nuestros cuerpos o en el mundo. Lección 30. Con explicación. Dios está en todo lo que veo, porque Dios está en mi mente. Dios está en todo lo que veo, porque Dios está en mi mente. En esta lección, el verbo ver puede reemplazarse por pensar, pues lo que nuestros ojos ven es lo que hemos estado pensando. El ego quiere convencernos de que necesitamos defensas para protegernos de nuestro dolor. Él no quiere que nos demos cuenta de que en realidad nos estamos defendiendo contra Dios. En esta lección Jesús nos está hablando de la extensión, que sería lo contrario de lo que hizo el ego, la proyección. La extensión se refiere al acto o actitud de mirar hacia adentro y practicar el perdón. Este mirar se hace de la mano del Espíritu Santo. Todo lo que vemos se encuentra en nuestra mente. Esta lección apunta a que reconozcamos que la mente es la causa y el mundo es el efecto. Vemos en el mundo lo que está en nuestra mente. Si quiero ver mi propia inocencia, debo reconocer la inocencia de mi hermano. El objetivo de esta lección es ver a Dios en cada hermano que veo. Lección 31. Con explicación. No soy víctima del mundo que veo. No soy víctima del mundo que veo. La idea de hoy es también especialmente útil como respuesta a cualquier tipo de tentación que pueda presentarse. Es una declaración de que no vas a sucumbir a ella, aprisionándote así a ti mismo. Esta lección es una declaración de liberación de toda causa externa.
Es así como nos negamos a seguir siendo esclavos de los acontecimientos externos y de las reacciones de nuestro ego. Decir, no soy víctima del mundo que veo, es liberador y poderoso. Somos los determinantes de nuestras experiencias. Esta lección pretende que observemos los pensamientos que pasan por nuestra mente y que nos demos cuenta de que si estamos viendo nuestros pensamientos, ¿quién es el que los está viendo? Ese es el tomador de decisiones en nuestra mente, el que se da cuenta y decide con qué maestro elige mirarlos. Hice este mundo, por lo tanto, si los pensamientos están en mi mente, si mis pensamientos cambian, el mundo tiene que cambiar. En realidad, no el mundo de las formas en sí, sino mi percepción acerca del mundo. Al elegir al Espíritu Santo como nuestro maestro, cambiamos nuestra identificación del cuerpo a la mente, la cual es la causa de todo lo que hace el cuerpo y de todo lo que sentimos. Por lo tanto, así somos liberados de la esclavitud del ego. Lección 32. Con explicación. He inventado el mundo que veo. He inventado el mundo que veo. Esta idea no encaja fácilmente en nuestra mente. Pero solo hay dos opciones. O bien yo inventé el mundo, o bien soy su víctima. O soy su causa o soy su efecto. O soy el soñador del sueño, o estoy siendo soñado por otro. Si mi vida es mi sueño, mi juego, mi guión, entonces soy su autor. Y si yo he inventado el mundo que veo, entonces puedo cambiarlo. El mundo que he inventado está en mi mente, solo existe en mi imaginación. El mundo de victimización está allí porque yo quiero que esté allí. Tenemos miedo de asumir nuestra responsabilidad, pues si suelto la mano del ego, del especialismo y la separación, creo que si hago esto, voy a desaparecer. Creo que voy a desaparecer a medida que me conozca a mí mismo, y entonces, ¿qué va a ser de mí? Ese gran miedo que tenemos a unirnos al amor que somos. Lección 33. Con explicación. Hay otra manera de ver el mundo. Hay otra manera de ver el mundo. Podemos cambiar nuestra percepción porque hay algo en nuestra mente, el tomador de decisiones, que elige con qué maestro mirar al mundo. El propósito de esta lección es enseñarnos que tenemos el poder de cambiar nuestra percepción, tanto del mundo externo como del mundo interno, que son en realidad lo mismo. Al entrenar nuestra mente en la observación de nuestros pensamientos, aprendemos a ver de otra manera. Esta lección nos entrena a que aprendamos a pedir ayuda cada vez que nos sintamos separados, cada vez que nos sintamos victimizados, cada vez que nos sintamos tratados injustamente. Aprender a ir adentro, mirar la situación de la mano del espíritu y darnos cuenta de que hay otra manera de ver esa situación. Lección 34. Con explicación. Podría haber paz en lugar de esto. Podría haber paz en lugar de esto. La paz mental es un asunto interno. Sentir paz, esa paz más allá de todo entendimiento, es la característica de la verdadera visión. Fíjate que la lección dice, podría haber paz. No nos dice, debería haber paz. Si nos esforzamos y nos decimos a nosotros mismos, debería haber paz,
estaremos cayendo en la culpa porque no la vemos. Estoy mal, no debería estar así, necesito arreglo. ¿Ves? Repetir esta frase, podría haber paz en lugar de esto, varias veces. Tiene un efecto calmante. Primero tu paz, después lo demás. No está mal sentirse mal. Lo que está mal es no querer estar en contacto con esos sentimientos y pretender que no los tenemos. Es muy importante mirar nuestro odio y darnos cuenta del mismo, pues es así, de esa manera, como podemos pedir ayuda para que sean llevados a la luz. Lección 35. Mi mente es parte de la de Dios. Soy muy santo. Mi mente es parte de la de Dios. Soy muy santo. Si entendiéramos esto de inmediato, entenderíamos que somos santos. Nuestro rechazo a reconocer esta unión con nuestra fuente es lo que nos mantiene encerrados en nuestra pequeñez. Creemos que si estuviésemos unidos a nuestra fuente, eso nos haría dependientes de Dios. Y a eso el ego se opone, pues así dejaríamos de ser especiales e independientes. Hemos hecho un mundo físico de separación para proteger la imagen de nosotros mismos como seres separados. Un curso de milagros nunca nos habla de cambiar el mundo, nos dice que no hay mundo. El curso nos habla de salvarnos a nosotros mismos de la imagen que hicimos de nosotros. ¿Cuál es esa imagen? Que somos limitados, independientes, autónomos, de que estamos solos y separados. Por eso, ser especial es una poderosa defensa contra esa imagen. Por eso necesitamos que otras personas estén con nosotros, pues creemos que así no experimentaremos el dolor que la soledad conlleva. El curso no apunta a lo que percibimos, sino a quién es el que percibe, es decir, al perceptor. Este es el que necesita corrección. Dado que percibimos desde nuestra mente, son nuestros pensamientos los que necesitan ser corregidos. El curso nos enseña a que miremos nuestra oscuridad y a que nos enfrentemos a nuestros miedos. Dice que cuanto más miremos el miedo, menos lo veremos. Solo con llevar la oscuridad a la luz, desaparece la oscuridad. Intentemos hacernos conscientes de lo que pensamos de nosotros mismos y de que esos pensamientos no tienen significado y de que esa no es nuestra verdadera identidad. Mi mente es parte de la de Dios. Soy muy santo. Lección 36. Mi santidad envuelve todo lo que veo. Mi santidad envuelve todo lo que veo. Lo que vemos en el interior, lo que pensamos acerca de nosotros mismos, es lo que vemos en el exterior. Percepción no es solo lo que vemos con nuestros sentidos, sino también nuestra interpretación de lo que percibimos. Por eso es tan importante estar atentos a nuestros pensamientos, pues si somos conscientes de nuestros pensamientos acerca de otras personas, se nos estará revelando cuáles son los pensamientos que albergamos dentro. Santo significa sin pecado, sin separación, íntegro. Es decir, no veo separación, no juzgo nada, no interpreto nada. El modo en que me veo a mí mismo afecta el modo en que veo al mundo. Si creo que hay mal ahí fuera, es porque creo que el mal existe. Creo que Dios puede ser malo. Lección 37. Con explicación.
Mi santidad bendice al mundo. Mi santidad bendice al mundo. El mundo no es más que un espejo de nuestros pensamientos. Esta lección nos enseña a bendecir. No es que debemos bendecir a la persona, sino que nos unimos a esa persona en nuestra mente y lo vemos desde nuestra propia santidad. Mi santidad bendice al mundo, porque el mundo es una extensión de mí. Si creo que yo estoy aquí y percibo a otro que está allí, estoy creyendo en la separación. Estoy creyendo ser especial y diferente. Todas las relaciones están sucediendo en mi mente. El otro me ayuda, pues es un pensamiento mío que creo haber dejado allá afuera. Y pidiendo ayuda al Espíritu Santo, puedo verlo como lo vería el amor, traerlo de regreso a mí y unirme a él, y de esa manera cambiar mi percepción. Vemos así todas nuestras relaciones como un aula en la que estamos aprendiendo unidad en lugar de separación. Nos liberamos unos a otros al ver a través de nuestra santidad, creando dentro del otro un eco milagroso con su propia naturaleza santa, reprimida por mucho tiempo y que responde a nuestra visión de ellos. Esto deshace la idea de sacrificio, porque es un mensaje de completa igualdad. Estamos aquí para reconocernos unos a otros. Nadie pierde, todos ganamos. Lección 38. No hay nada que mi santidad no pueda hacer. No hay nada que mi santidad no pueda hacer. El propósito de los ejercicios de hoy es comenzar a inculcarte la sensación de que tienes dominio sobre todas las cosas por ser quien eres. En las aplicaciones cortas y más frecuentes, aplica la idea en su forma original, a no ser que surja o te venga a la mente algún problema en particular que tenga que ver contigo o con otra persona. En ese caso, usa la forma más específica. Probablemente no sientas que el poder de Dios se manifiesta a través de tu santidad, que por razón de lo que eres puedes eliminar todo dolor, acabar con todo pesar y resolver todo problema. Si lo sintieras así, probablemente en alguna parte de tu mente sospecharías que sufres delirios de grandeza. No tenemos ni idea del poder de nuestra mente, que fue creada por Dios, y con el mismo poder creativo que el suyo. Cuando nos llegan pruebas de lo poderosos que somos, nos asustamos e intentamos olvidarlo. Cuando nos unimos, todo cambia, porque reconocemos que solo hay un problema, la creencia en la separación. Cuando nos enfrentemos a una situación que nos cause preocupación, decimos: en esta situación no hay nada que mi santidad no pueda hacer. Elijo el amor, porque solo el amor sana. Lección 39. Mi santidad es mi salvación. Mi santidad es mi salvación. Si la culpabilidad es el infierno, ¿cuál es su opuesto? Lo opuesto al infierno es la salvación. Lo contrario de la culpa es la santidad. Pero, ¿creo realmente que la culpa lo único que trae es dolor y sufrimiento? ¿O creo que la culpa es útil en mi vida? Un curso de milagros nos enseña que la culpa es la raíz de todos los males. Algunos creen que la culpa es necesaria para evitar que obremos mal, pero esto supone la existencia dentro de nosotros de algo inherentemente malvado y perverso. Algo que siempre hará cosas malas, a menos que se mantenga enjaulado o sea castigado cuando se porta mal. La culpa es lo que nos ha llevado a la locura.
Nuestros pensamientos no amorosos nos mantienen en el infierno porque producen culpa. Por eso es que mi santidad es mi salvación. La santidad es la liberación de la culpa. Cuando nos demos cuenta del sufrimiento que nos están causando nuestros pensamientos no amorosos, los abandonaremos. Lección 40. Soy bendito por ser un hijo de Dios. Soy bendito por ser un hijo de Dios. Soy bendito por ser un hijo de Dios. Estoy calmado y sereno. Me siento seguro y confiado. Si solo dispones de un momento, basta con que simplemente te digas a ti mismo que eres bendito por ser un hijo de Dios. Esta lección nos permite darnos cuenta de cuánto se opone nuestro ego a nuestra felicidad, pues el ego no nos ama. Pero tengo derecho a la felicidad. El ego ofrecerá resistencia a esta idea, porque su existencia depende de mi creencia de que yo me he separado de Dios. Ser feliz es peligroso para el ego. Ser feliz significa que la separación no es verdad. La felicidad está en nuestra mente, no en nada externo. No depende de que nada externo me haga feliz. Lección 41. Dios va conmigo donde quiera que yo voy. 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 Concéntrate en la santidad que esas palabras te atribuyen, en la compañía indefectible de la que gozas, en la completa protección que te rodea. Puedes ciertamente permitirte el lujo de reírte de los pensamientos de miedo, recordando que Dios va contigo donde quiera que tú vas. El recuerdo de Dios está en nuestra mente, por lo tanto, está siempre con nosotros. Esta lección tiene como propósito ponerte en contacto con la presencia de Dios dentro de ti. No podemos encontrar el camino de regreso a Dios porque Él nunca nos ha abandonado. No hay males del mundo, puesto que no existe un mundo. Entonces, ¿cómo podría tener males? Solo hay malos pensamientos. El ego quiere que huyamos de nuestra mente y que centremos toda nuestra atención en el cuerpo y en el mundo. Te reirás del sufrimiento, no porque te estés burlando de la gente, sino porque, habiéndote unido al Espíritu Santo en su sano juicio, sabrás que no es cierto, que no tiene ningún poder para quitarte la paz y el amor de Dios. Lección 42. Dios es mi fortaleza, la visión es su regalo. Dios es mi fortaleza, la visión es su regalo. La idea de hoy es uno de los pasos iniciales en el proceso de unificar tus pensamientos y de enseñarte que estás estudiando un sistema de pensamiento unificado que no carece de nada que sea necesario y en el que no se incluye nada contradictorio o irrelevante. Cuanto más a menudo repitas la idea de hoy durante el transcurso del día, más a menudo estarás recordando que el objetivo del curso es importante para ti y que no lo has olvidado. El propósito de esta lección es que te des cuenta de que la visión no procede de ti, sino de la fortaleza de Dios en ti. Por lo tanto, no puedes dejar de recibirla en cualquier circunstancia y no puedes dejar de recibirla. El programa de estudios del curso es aprender quiénes somos
y que no podemos cambiar nuestra propia naturaleza. La única elección está en aceptar cuánto tiempo nos lleve a aceptar el hecho de lo que somos, en lugar de intentar ser algo que no somos. Por lo tanto, necesitamos aprender a deshacer lo que el ego nos ha enseñado. Todas nuestras lecciones de perdón pueden siempre ser aprendidas, independientemente de las circunstancias externas. Nada es al azar, pues todo es nuestro sueño. El ego elige nuestros guiones como una forma de mantenernos alejados de la verdad. Pero cuando elegimos ver con el espíritu, nuestros guiones se convierten en nuestras aulas. Lección 43. Dios es mi fuente. No puedo ver separado de Él. Dios es mi fuente. No puedo ver separado de Él. En esta lección se nos explica la diferencia entre nuestros verdaderos pensamientos, mentalidad recta, que son el reflejo de nuestros pensamientos reales, los que pensamos con Dios, y nuestros pensamientos propios, mente errada, que son los del dominio del ego, es decir, nuestros pensamientos irreales. Lo que nosotros llamamos ver es percepción, no es conocimiento. Para ver se necesitan dos, el que ve y el que lo ve, lo cual es una dualidad, una separación, y que no existe en la verdad. Sin Dios pensamos que vemos, pero realmente no vemos nada. Vemos nada que parece algo y a la que damos nuestros significados que nos engañan. Puedo pensar que veo, pero lo que parece que veo no es ver, es alucinar. Para ver con Dios, todo lo que tengo que hacer es aceptar que yo soy uno con Él. Al aceptar esa realidad sobre mí mismo, la visión ya es mía. Un curso de milagros nos enseña a vivir en el mundo de la ilusión bajo el principio del perdón. Lección 44. Dios es la luz en la que veo. Dios es la luz en la que veo. Solo Dios es luz, todo lo demás es una expresión de la oscuridad del ego. Estamos tan seguros de que estamos en lo correcto en cuanto a lo que percibimos, pensamos y sentimos, tan seguros de que el mundo que vemos es real, que tratamos de conseguir el mayor número de gente posible para confirmar que nuestras percepciones y experiencias son ciertas, sin darnos cuenta de que simplemente estamos pidiéndole a los ciegos que le enseñen a los ciegos. La luz de la que nos habla esta lección no es perceptiva, es un símbolo del cielo que afirma que la oscuridad no tiene ningún efecto sobre la realidad. Esta lección nos propone un ejercicio de meditación para alcanzar la luz. Si somos sinceros en nuestro deseo de encontrar a Dios, tomar la mano de Jesús y experimentar su amor, debemos dejar de lado nuestra identificación con la oscuridad. Lección 45. Dios es la mente con la que pienso. Dios es la mente con la que pienso. El propósito de esta lección es sentir tus pensamientos reales, los que piensas con la mente de Dios. Jesús está intentando volvernos cuerdos, no locos. Locos ya estamos, pues estamos alucinando e imaginando cosas que no están ahí. Jesús quiere que rompamos nuestra creencia obsesiva de que son reales. El curso no se propone que lleguemos a entender a Dios, sino que tengamos una experiencia de su amor. Para ello tenemos que escapar de la oscuridad de nuestra culpa y odio. El Espíritu Santo pone orden en nuestras mentes cuando miramos el ego con Él. El proceso de mirar es lo que cura. Dios es el amor en el que perdono. Dios no perdona porque nunca ha condenado.
y primero tiene que haber condenación para que el perdón sea necesario. El corazón de Dios permanece eternamente abierto a nosotros. El perdón es el modo en que nos liberamos de las ilusiones. Toda condena es condena a uno mismo. La culpa que vemos en otros es nuestra propia condena a nosotros mismos reflejada afuera. Y que nos vuelve, y al liberar a otros de la condena, nos liberamos nosotros. Al liberar a otros de la carga de culpa que le hemos echado encima, retornamos a nuestra mente a la conciencia de Dios. El perdón no tiene nada que ver con nadie que creemos que está fuera de nosotros. Solo estamos perdonando una proyección de la culpa de la que no queremos hacernos responsables. Este curso trata del perdón a uno mismo. Creo que estoy perdonando a alguien fuera de mí, pero estoy realmente perdonándome. Lección 47. Dios es la fortaleza en la que confío. Dios es la fortaleza en la que confío. Recuerda que tienes derecho a la paz porque estás depositando tu confianza en la fortaleza de Dios. Si confiamos en nuestras propias fuerzas, significa que hemos hecho el ego verdadero y nos vamos a sentir culpables. La culpa será proyectada e inevitablemente tendremos miedo al castigo, que creemos que viene de fuera de nosotros. La culpa está en nuestra mente. El ego cree que tiene algún tipo de control sobre los sucesos externos, pues si soltamos el control, creemos que Dios será el que lo tenga. Cada vez que tenemos miedo, estamos confiando en nuestra propia fuerza que no existe. La manera de llegar a la fortaleza verdadera, a la que proviene de Dios, es tomando conciencia del sistema de pensamiento del ego. Cada vez que sintamos miedo, recordémonos que confiamos en la fortaleza de Dios. Así saldremos del miedo y llegaremos a una paz profunda y duradera. Lección 48. No hay nada que temer. No hay nada que temer. La base del miedo es el principio de que la culpabilidad exige castigo. Si tengo miedo, es que me veo como débil y culpable. Si quiero vivir sin miedo, debo vivir sin culpa. Si quiero vivir sin culpa, tengo que pedir ayuda al Espíritu Santo para deshacerla. Cada vez que algo perturbe tu paz mental, repite este enfoque. No hay nada que temer. Si creemos en ilusiones, el miedo parece muy real, pero tenemos miedo de nada. Cada vez que repetimos, no hay nada que temer, nos estamos uniendo a la parte de nosotros que ya está despierta y que ya ha reconocido la verdad. La decisión equivocada en la mente es el problema. Aceptar la corrección por parte del Espíritu Santo es la solución. Lección 49. La voz de Dios me habla durante todo el día. La voz de Dios me habla durante todo el día. Es obvio que no podemos oír la voz de Dios durante todo el día, pues nuestra mente está en desorden constante. Jesús no nos dice que nosotros oímos la voz del Espíritu Santo durante todo el día, sino que la voz nos habla durante todo el día. Pero nosotros no la podemos escuchar porque nuestro deseo de ser especial no nos deja oírla. Tu mente recta está en continua comunicación con la voz de Dios, tanto si eres consciente como si no.
La mente errónea está angustiada, desesperada, llena de un enloquecido parloteo de pensamientos. Tenemos que estar dispuestos a ignorar los chillidos del ego y elegir desenchufarlo. Lección 50. El amor de Dios es mi sustento. Jesús nos recuerda que nuestra meta es caminar a través del sueño sin miedo. Cuando somos capaces de hacerlo, nos damos cuenta de que somos solo una figura en el sueño, que refleja un pensamiento de amor con el que ahora está identificada. San Agustín dijo que nacimos con un hueco con forma de Dios en nuestro corazón. Podemos intentar llenarlo con todo tipo de cosas, pero nada llena ese hueco. Solo el amor de Dios puede llenarlo. Estamos valorando la nada para conservar lo que no es nada. Solo puedo experimentar que nada me falta si me uno a Dios. Cada vez que tenemos un problema es porque no estamos eligiendo dejar que el amor de Dios nos sostenga.